Saludos amigos. La libertad es como la vida. Solo la merece quien sabe conquistarla todos los días. Estamos en un país incandescente, un país con el primer poder del Estado colapsado, producto de esa aberración que representa la Asamblea Nacional, cundida de pillos, de sujetos glosados que se han tirado permanentemente un lance contra los intereses nacionales, y que hay un representante del pueblo, como es el caso de Villavicencio, que los denuncia con pelos y señales, y cuando los rufianes quieren algo, se unen, se fusionan inmediatamente. Hoy están tras la exclusión justamente de este legislador, que antes que legislador, ventajosamente para los ecuatorianos, es periodista. Una situación ciertamente horripilante. Un presidente que dice que nos garantiza gobernabilidad con el primer poder del Estado colapsado por una sarta de fechorías que ya se han hecho público, que justifican plenamente que el presidente actual de este país tome la determinación de disolver esa Asamblea Nacional, que no es otra cosa que una cloaca pestilente, un cieno putrefacto, como decía Montalvo, el lodo donde se revuelcan permanentemente con la indignidad ecuatorianos. Está tardando tanto el presidente Lasso en armarse de coraje, de patria, de país, de república, de nación, y disolver ciertamente esa Asamblea Nacional que está cundida de gente inescrupulosa, los que robaron en prefecturas, en alcaldías, en gobernaciones e intendencias y en todos los estamentos de orden público. No pueden simplemente, presidente, cargar un cartelito en el pecho como representantes del primer poder del Estado. Entonces, el pueblo se está hartando de toda esta inoperancia por parte del Ejecutivo. El presidente Lasso se tira un lance, primero con las vacunas, después con los deportistas olímpicos y las fechorías en la Asamblea Nacional. No paran, continúan. Han abierto una persecución frontal a quien les ha revelado todos sus milagros cuando eran funcionarios públicos. Muchos de ellos que se han hartado de las arcas del erario nacional y que hoy lucen glosados porque simplemente en toda obra habían los faltantes que están engrosando las cuentas en los paraísos fiscales, esos faltantes que enriquecieron brutalmente a los agnados y cognados de estos sujetos que ahora han sido puestos al descubierto por un legislador, y que antes que legislador, ventajosamente para este país, es periodista, llamado Fernando Villavicencio Valencia. Los ricos y súper ricos, de última debe saber el presidente Lasso, emanan precisamente de la gestión de estos rufianes cuando estaban al frente de la cosa pública en el país, y se aprovechan de esta aberración que representa llegar a la Asamblea Nacional en el Ecuador, donde no pasan por un tamiz debidamente adecuado, especialmente en el orden de honestidad, de formación política, de conocimientos profundos
en asignaturas elementales como el derecho, como la economía y su ramificación que es las finanzas, para saber específicamente en qué es que se está utilizando el dinero de todos nosotros los ecuatorianos. ¿Cómo un sujeto carente de conocimientos, de formación, puede legislar y fiscalizar desde el primer poder del Estado? Es ciertamente una aberración. Y de yapa, como dicen en la región interandina, los rufianes que lucen cartelitos de asambleístas no están conceptuados como empleados públicos, cuando nosotros, de nuestro esfuerzo, sacrificio y sufrimiento diario, les pagamos un sueldo que no es común en el consenso latinoamericano y mundial, que ellos lo perciben y que no están expuestos como los funcionarios públicos, que sí pasan por un tamiz en una ley que está en plena vigencia en este mismo país, a diferencia de ellos, que simplemente se ponen de acuerdo con los capataces, como si se tratara de una hacienda de los famosos movimientos o partidos políticos, que no son otra cosa que tiendas multicolores. Esas mafias se tienen que exterminar, presidente Lasso, con una sola determinación: disolver la Asamblea Nacional y convocar inmediatamente al pueblo para que en una consulta popular, con preguntas debidamente analizadas y obviamente con criterio de especialistas, se pueda mejorar la calidad del Parlamento ecuatoriano. Y además, en cuanto se disuelva la Asamblea con una determinación suya, presidente Lasso, se debe derogar la actual Constitución, que fue hecha a la medida de los gángsters, a la medida de estos rufianes, que no son otra cosa que lobos hambrientos, y que se ha comprobado hasta la saciedad la ínfima calidad que representa la Asamblea Nacional, antes Congreso Nacional, que son, en un análisis ciertamente objetivo, trigo de la misma siembra. El Congreso y la Asamblea son constituidos por esos grupos de poder que lamentablemente le han sometido al Ecuador a través de este sistema perverso, que usted, presidente Lasso, si quiere pasar a la historia como un buen presidente, tiene la gran chance, es decir, la gran oportunidad de destruirlo, convocar a la consulta popular, derogar la Constitución en plena vigencia e inmediatamente, por decreto, tanto la derogación como que entre en vigencia la Constitución de 1998, y el país está virtualmente salvado. Está tardando en demasía, infortunadamente, el presidente actual del Ecuador, frente a esa ignominia, frente a esa afrenta que representa, infortunadamente, el primer poder del Estado con el mote de Asamblea Nacional. Los rufianes que están glosados deben estar en la cárcel, presidente. Casi 50 millones que están en las faltriqueras de ellos, de sus agnados y cognados, que son ahora los nuevos ricos y súper ricos del país. Y amén del gran jefe, que se rifó más de 450.000 millones de dólares. Y todo lo que no se ha podido descubrir, como por ejemplo lo que dice
el ex líder de uno de los carteles mexicanos que está pagando prisión en los Estados Unidos, en el condado de Brooklyn, en New York, más conocido como el Chapo Guzmán, que asegura haber introducido indebidamente en el Ecuador sobre 14.000 millones de dólares. ¿En qué gobierno ocurrió esto, presidente Lazo? Es cuestión simplemente de interesarse, de remitirse a los organismos de control que están vivitos y coleantes, pero que están manejados por los mismos rufianes. ¿En qué gobiernos el narcotráfico metió sobre 14.000 millones de dólares en el Ecuador para comprar medios de comunicación, para comprar incluso la voluntad en el tema de las instituciones deportivas y poder seguir incrementando este sistema perverso de sometimiento, incluido usted, presidente, porque usted en este momento es parte de la nación, es el que tiene el poder de determinación para darle una guerra al testaferrismo. Por ello, hay que exterminar una posición clave que los rufianes tienen, que los ladrones de cuello blanco la construyeron, denominada Asamblea Nacional, con sus propias leyes, con su carta constitucional, hecha precisamente a la medida para que no sea otra cosa que una gran alcahuetería para seguir en la fiesta, para seguir en la farra, y que los giles, como nosotros, los de a pie, tengamos que pagar todos los gustos de ellos. Interésese, presidente, para poner en blanco y negro lo que lamentablemente está ocurriendo en este país. Es una cosa de locos. El Ecuador con el primer poder del Estado colapsado. El presidente nos dice que tenemos una excelente gobernabilidad. Entonces, si usted es suficiente para gobernar sin esa cloaca de la Asamblea, ¿qué espera que no la disuelve, presidente Lazo? Y no me vengan con que vamos a apelar a la democracia directa. Solo basta un referéndum o un plebiscito, que no es el caso. Nadie está queriendo que apliquen ni que nieguen leyes, que es para ello el plebiscito y el referéndum. Queremos que se extermine esa cloaca que se denomina Asamblea Nacional. Probado, cundido de delincuentes, presidente Lazo. Vamos, presidente, tome la determinación y termine con toda esa basofia. ¿Me escuchó? Con esa basofia de la que se alimentan justamente los chanchos.